Hay algunos temas tan preciosos, tan puntuales en las Escrituras. Cuando el Señor estuvo ayunando, recuerdan cuando en Getsemaní, que era el momento, el desenlace de ir a la cruz, el Señor se fue al Getsemaní, que era el lugar donde se trituraban las aceitunas y de allí se sacaba el aceite. Qué figurativo, porque su vida estaba siendo triturada, estaba a punto de ser crucificado. Y él llevó a sus discípulos a orar, y cuando los llevó a orar, después de estar orando 1 hora, volvía y los encontraba durmiendo. Les decía: velen por mí, que estoy en esta situación tan angustiante. Y se iba a otro rincón el Señor a orar y a buscar a Dios. Tremendo lo que él estaba viviendo. Y cuando vuelve los encuentra durmiendo. Y luego, la tercera vez, ya cuando el Señor veía que esto no tenía solución, porque los ojos de los discípulos en realidad estaban cargados de sueño, estaban agotados. Y el Señor les dijo, nos dejó una enseñanza a todos nosotros. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne dice, no puedo. Planifico, trato de hacerlo, y cuando llega el momento de la verdad, el espíritu es el que es débil. La carne en realidad es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne no puede. No puede. El espíritu puede tener un músculo tremendo y la carne otro aparente músculo, pero termina siendo la débil que nos frena en momentos decisivos donde uno tiene que poner toda la carne al asador, toda. El Salmo 27, que yo les acompaño, que me acompañen con la lectura en ese Salmo, que es para mí precioso, porque ese Salmo tiene cantidad de virtudes. Cuando el Señor hablaba de David, decía que David tenía el corazón de Dios. Y tenía el corazón de Dios. Era impresionante lo que él vivía y experimentaba. Pero yo les voy a pedir como una introducción para luego también terminar en este inicio. Fíjense cómo comienza el Salmo 27 y con la ayuda de la proyección vamos a ver el último versículo, cómo termina, para luego meternos en el medio. Para que uno pueda comprender cómo era el corazón de David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Así comienza. ¿Lo están viendo? Y miren cómo termina en el último versículo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y dice, sí, espera a Jehová. Es decir, dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, y después dice, sí, espera en Jehová. Miren cómo comienza y cómo termina. Con el Señor en el centro y termina con el Señor en el centro. Tal vez si nosotros tuviésemos que escribir el Salmo 27, tal vez lo comenzaríamos con nosotros y lo terminamos con nosotros. Era la diferencia. ¿Ven por qué David tenía el corazón de Dios?
el corazón del Señor. Pero metiéndonos un poquito en todo el Salmo, uno comprende y dice desde el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice, ¿de quién temeré? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Saben? David fue un hombre que fue perseguido, y cuando digo perseguido, fue perseguido por sicarios, fue perseguido por Saúl personalmente, fue perseguido por el ejército de Saúl y fue perseguido por los enemigos, por los ejércitos de los enemigos, los filisteos, los amalecitas, etcétera, etcétera. Fue perseguido. Y él dice, cuando mis enemigos me persiguieron para comer mis carnes, el Señor salió en mi auxilio. Y cuando yo menciono a David, en un segundo paréntesis, usted ponga su nombre y yo pongo el mío y cada uno ponga su nombre y va a resultar eso. Jehová es mi luz y mi salvación. Y atención, cuando mis enemigos me corrieron, me arrinconaron, me buscaron, el que me cubrió, el que me guardó, fue el Señor. ¿A quién? Casi como si estuviésemos analizando una oración donde veíamos cuál era el verbo, el sujeto y el predicado, como nos enseñaron en la escuela. Y ahí uno va poniendo su nombre, se va dando cuenta que cuando uno pone al Señor desde el inicio hasta el final, como lo hizo David, donde decía, Jehová es mi luz, y sí esperaré en Jehová al final, nos vamos a encontrar que nuestra vida está rodeada de los favores del Señor. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Saben la cantidad de gente que te habrá perseguido y tropezaron? ¿Nunca usted se pegó un tropezón caminando por la calle? ¿Nunca aterrizó? Un día en una oportunidad yo había comprado unas empanadas y estaban en el auto unos amigos míos que estaban esperando que yo pase por delante de mi vehículo, me iba a subir a mi vehículo y cuando estoy pasando delante de mi vehículo, mis amigos no me vieron más. Me pegué un golpe, hermano, que terminé aterrizando delante de mi propio auto y todos dijeron, ¡y Abel! Pisó una alcantarilla, desapareció. Claro, cuando vieron que me levanté con las empanadas hechas no paraban de reírse. Yo tenía las rodillas peladas, las manos peladas. Bueno, esos tropezones a veces nos pegamos en la vida. Y decía David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y lo vuelvo a decir, si esto lo decía David, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? El mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Salvador, al mismo que seguimos, el mismo que está en nuestro corazón, el mismo que está en el corazón de David. Pasa que David tenía, puede decir alguno, el corazón de Dios. Es verdad, pero es que en tu corazón está ese mismo sello que estaba en el corazón de David. Hay algo que uno tiene que comprender de Dios y Dios no se licúa. En una oportunidad, hace muchos años, yo había tenido una predicación, había puesto un vaso de Coca-Cola y un vaso de agua y yo les decía, ¿qué creen ustedes que hay acá? ¿Hay Coca-Cola? Sí. Y yo tomé ese vaso y tomé medio vaso de Coca-Cola y tomé un poco más y dejé un poco de Coca-Cola y a continuación puse el vaso de agua en el vaso de Coca-Cola y lo llené. Mi madre, cuando nosotros éramos chicos y cada tanto comprábamos una Coca-Cola, que ese día los ángeles volaban, era fiesta.
Mi madre daba una vuelta de Coca-Cola y la saboreábamos y después tomaba la Coca-Cola y sin que nos diéramos cuenta le agregaba agua. Porque tenía que rendir la Coca-Cola. La Coca-Cola venía de litro, era un envase de vidrio, una botella de 1 litro. Éramos cuatro hijos en la casa. Imagínense, había que estirarla la Coca-Cola. Y se estiraba. Y cuando venía el segundo vaso de Coca-Cola, ya... ¿Qué le pasó a la Coca-Cola que viene fallando? Viene adulterada. Y después con los años comprendíamos que mi madre, ella no tomaba su vaso de Coca-Cola, nos lo dejaba a nosotros, pero la segunda vuelta venía con agua, venía acompañada. La presencia de Dios en la vida de los creyentes no viene anexada con agua, viene pura. Viene pura. Cuando hablamos de las experiencias de David, que fue tremendo, porque yo quiero ese corazón, el de David. Quiero que el Espíritu Santo trabaje en mi vida para poder llegar a ese corazón, para decir esas cosas que Él no es que dijo, a ver cómo voy a hacer una especie de alcahuete de Dios. Le nacía. Y decía, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Y después de decir un montón de cosas preciosas de Él, decía, hay que esperar en Jehová. Ya está. ¿Cómo el Señor no iba a estar enamorado de David? ¿Cómo David no iba a estar enamorado del Señor? Era mutuo, era mutuo. Por eso cuando él va a la casa de Isaí, el profeta, a buscar Samuel para ver a quién iba a ungir como rey de los descendientes de Isaí, porque Dios le había dicho, de los hijos de Isaí me voy a proveer un rey. Y él fue allá contento, y cuando comenzó a ver a los hijos de Isaí dijo, este es el rey. Y el Señor dijo, no, yo miro el corazón, no mire su aspecto, era un tipo fachero, un lomazo tenía, Eliab, Sama. Dijo, este no es, pasaron todos los hijos, este no es. En un determinado momento le dijo, no está acá. Y Samuel le dijo, estos son todos tus hijos. No, falta uno, está cuidando las ovejas. Tráelo. No vamos a hacer nada hasta que no estén tus hijos. Y Samuel sabía que era el último hijo. Dijo, ¿será este? ¿No será? Y ni bien lo vio de lejos. Jehová le dijo a Samuel, este es, ungilo. Es este. Yo me imagino el corazón de Samuel estalló. Dijo, Señor, sos tremendo. Y le derramó el aceite en la cabeza, hermano. Se lo derramó. Y era. Ese joven que luego comenzó a hacer tantos salmos. Decía David, hablando primero de lo que Dios era para él, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Era una época de guerra. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es estar en una época de guerra? Aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Aunque se acaben las lanzas, aunque no tenga las espadas, aunque no tenga los escudos, yo estaré confiado. Porque él sabía en qué confiaba. ¿Qué nos pasa a nosotros que cuando estamos viviendo algo determinado, Señor te amo, Señor te sigo, Señor te sirvo, pero cuando algo pasa en nuestra vida, no tenemos esto? Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No, es que el Señor lo rodea, el Señor lo rodea a Val, el Señor lo rodea a Pedro, el Señor lo rodea a Germana, a Martín, a Ricardo, a María. El Señor, no, es que el Señor rodea al otro. No, el Señor no está diluido en tu corazón. No es Coca-Cola con agua. Es esa llenura
completa, total, ese sello indeleble, que no se va a borrar con nada, nada, nada. Pero miren lo que era ese corazón de David. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y acá es donde empieza a verse las diferencias con nosotros. ¿Qué es lo que uno tiene que imitar? Yo una cosa le he pedido al Señor. Una cosa he demandado a Jehová. Y alguno, cuando habla con demandas, si alguno de nosotros se pone ahí, le diría, y Señor, una cosa demandaré al Señor. Qué bien que me vendrían algunas cosas que me faltan. Señor, tengo que cambiar el microondas que está. Tengo que cerrar la puertita, pero para cerrar la puerta del microondas, primero lo tengo que desconectar, hermano. Porque si yo no lo desconecto y está conectado y cierro la puertita, me salta la pequeña térmica que tiene adentro. El fusible me salta, ¿vio? Porque no está bien. Entonces, primero desenchufo, cierro la puerta, enchufo, entonces termina, lo desenchufo, entonces abro la puerta. Está todo mecanizado porque está agarrado como por alambre. Él, David, no estaba agarrado con alambres, sino que le dice, una cosa he demandado al Señor. Y cualquiera le podría decir, le vuelvo a decir, Señor, necesito una heladera, Señor, necesito, mirá esto, Señor, mirá. Él dice una cosa demandada al Señor, no tiene nada que ver con lo material, no tiene relación con la economía, no tiene relación con los billetes, no tiene relación con las criptomonedas, sino que dice una cosa demandado a Jehová, que esté yo en la casa del Señor. Y esto toca el corazón de Dios. Esto toca el corazón del Señor. ¿Entiende? ¿No es cierto que lo entendemos? Porque nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que le enseñó el Señor a los discípulos? A los discípulos les enseñó esto. Yo sé que ustedes quieren, pero cuando llega el momento de la verdad, flaquean. Por eso tantas veces los discípulos le dijeron, Señor, aumentaros la fe, aumentaros la fe, aumentaros la fe, aumentaros la fe. Y a veces nosotros lo resolvemos de otra manera diciendo es que no tengo fe. No le diga que no, no le diga que no. Yo acudo a su memoria, yo a la mía. Cuando en nuestra época nos llevábamos alguna materia en el secundario, yo he sido de llevarme materias, era vaguito. Y cuando me llevaba alguna materia y me tenía que presentar en alguna mesa, era experto, hermanos. Yo felicito a los que nunca se llevaron alguna materia, no fue mi caso. Yo siempre tenía algo para rendir en diciembre, siempre. Y tenía un compañero que era más vago que yo. Y él en un momento, recuerdo que estábamos en un examen, no era fin de año, sino en pleno año escolar, y yo tenía una profesora que era de geografía. Ella vive en la actualidad, espero que no escuche esta prédica, o si la escucha le sacaremos una sonrisa. Y ella se sentaba cerca del escritorio y cruzaba la pierna, y ella, mientras uno daba la lección, ella movía su pierna izquierda, la movía y movía con la cabeza y se dormía. Y tenía un compañero que era muy vaguito, y estábamos en Historia Argentina, y lo llama a dar lección, y pasa a mi amigo Jorge a dar la lección, y él comienza hablando y dando la lección, que era Historia Argentina, pero comienza hablando del río de la Plata en Berazategui. No estaba en el programa. Y él comienza a hablar y la profesora comenzaba a mover su piernita derecha y movía la cabeza y habían pasado 5 minutos, 10 minutos y él seguía, hermano, estaba inventando mi amigo Jorge, que era peor que yo.
peor, peor. Y él inventaba. Y pasaron 2 minutos, 3, 5, 10, 15, 17. Y en un momento, cuando la profesora se ve que abrió los oídos, dijo: ¡Jorge de los Santos! ¡No me tome el pelo! Y pasaron como 15 minutos de la lección. Pero se avivó al final. Y se avivó porque empezamos a reírnos todos en la clase. Claro, empezó a bicicletear, empezó a ¿cómo se dice bicicletear? No, sanatear, sanata. Y yo en los exámenes jamás le iba a decir no estudié, nunca. Abel Gil Martín puede pasar a dar la lección, ningún problema. Nunca vamos a decir que no, jamás. El Señor no nos llama a sanatear cuando hablamos de Él, nos llama a que hablemos de Él y que pongamos en orden cuáles son las cosas que para nosotros son importantes. David no lo hacía de sanata, David lo vivía y lo experimentaba. Jehová es mi luz y mi salvación, sí, en Jehová esperaré. Y en el medio, encontramos que él decía: Él es mi fortaleza, en él esperaré. Pero una cosa demandaré a Jehová, no que me dé un ejército de valientes, no que me dé escudos, no que me dé espadas, no que me dé dinero, no que me dé oro. Una cosa demandaré a Jehová, y es que esté yo en la casa de Él, inquiriendo, investigando, alabando, dando júbilo a Él. Y el corazón del Señor se derrite. Es como cuando uno ve, hay chicos que son vivos y van y le dicen a la madre o al padre o al abuelo: ¡ay, cómo te amo, abuelo! Y va y dice: abuelo, cómo te amo. Y el abuelo mete la mano en el bolsillo y le dio todo, hermano. Le dio la billetera, le dio el helado, le dio el chocolate, le dio: abuelo. A mí mi nieta me miró el otro día y me dijo, tomando el helado: sos mi abuelo preferido. Sos el mejor abuelo que tengo. Mientras comía un helado de chocolate y yo tenía el otro de limón porque le había comprado 2 helados. Imagínense, 2 helados. Sos el mejor abuelo. Yo dije: va, es así. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David buscaba la presencia del Señor, estaba cerca de Él. Y después dice: porque yo sé que Él en el día oscuro me esconderá del mal. ¿Vieron? A veces esos días que todos tenemos, esos días que todos tenemos, no hay persona que no tenga un día oscuro, un día feo. Es maravilloso saber cuando nos están rodeando las cosas y el Señor en un momento no nos damos cuenta, nos toma y nos pone aparte y nos damos cuenta que Él pone un escudo alrededor nuestro. Yo no sé si es su presencia o si son ángeles, pero somos intocables para el enemigo. La iglesia muchas veces no se da cuenta de este tipo de cosas, pero nos rodea, te rodea. Y te rodea por todos lados. Esto lo había experimentado David porque recuerden ustedes cuando Saúl con todo su ejército lo buscaba para matarlo y él se esconde en aquella cueva y cuando está escondido en la cueva David se acerca. Primero los que estaban con David le dijo: Jehová lo puso en tu mano a Saúl para que lo mates. Y él dijo: ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? ¿Cómo lo voy a tocar? Pero fue y cortó el borde del manto de David y lo cortó y se fue. Se le conmovió el corazón. ¿Cómo voy a tocar el manto del ungido? Cortó una puntita y lo despertó y le dijo: Rey Saúl, acá estoy yo.
soy un piojoso, no soy nada, ¿por qué me persigues? Y Saúl le dijo de lejos, hijo mío, David, tienes razón, tenés razón, tenés razón. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo mandó a refugiarse a David en esa cueva? David, ¿sabe qué le pasó? Porque yo quiero hacerlo a David de carne y hueso y a la vez a usted lo quiero elevar como alguien espiritual. ¿Vieron cuando uno dice, yo tengo este sentir? El Espíritu Santo no le dijo a David, andá a refugiarte, escondete en la cueva. Le puso el sentir. Le puso el sentir. Yo siento esto en mi corazón. A mí me pasa muchas veces que yo puedo diferenciar la voz del Señor. El Señor muchas veces me dice, andá y hace tal cosa. Andá a ver a fulano, llamalo a Mengano, llamala a fulana, escribile a fulano, escribí. Y el Señor me dice, hacelo. Y otra vez el Señor me pone el sentir. Yo no sé por qué siento hacer esto. Uno tiene que saber y diferenciar cuando si uno dice, tengo el sentir de comerme esa torta gigante de chocolate. Hermano, no viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. Pero si el Señor te dice, tengo este hermano en mi corazón y no sé por qué. ¿Saben que muchas veces me ha pasado tener a alguien en pensar en una persona y decir, ¿cómo estará fulano? ¿Cómo estará fulano? Lo tengo que llamar, lo tengo que llamar, lo tengo que llamar. Y de pronto recibo un mensaje de texto de fulano. Y digo, es querer o reventar. Y no sé cómo decirle a esa persona, mira, te tenía en mis pensamientos y me ganaste de mano, porque no me va a creer. No me va a creer. Pero me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque no he respetado ese sentir que me lo ha puesto el Espíritu Santo. Y cuando tengo ese sentir, ahí tenía que agarrar el celular y decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Esto era lo que tenía en claro David. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, decía David. Y dice en un momento, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Sobre una roca me pondrá en alto. Eso habla de que la roca, que es Cristo, Él es la roca. Él es la roca. Sobre una roca me pondrá en alto. Y esto es automático. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, cuando uno depende de Dios 100%, cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, Él pone su sello del Espíritu Santo, todos ustedes lo saben. Él es la roca. Él es la roca. Y nos pone a nosotros sobre la roca que es Él. Ahí nosotros tenemos que edificar todo. No estamos edificando sobre la arena, edificamos sobre la roca, tiene cimientos nuestra casa y no hay ningún problema. La vida del cristiano es sencilla. ¿Sabe cuál es el gran inconveniente? Que nosotros somos los que estamos parados sobre la roca, tenemos que estar cimentados sobre la roca y nos vamos corriendo, y nos vamos corriendo. Y tenemos un pie en la roca y un pie en la arena, un pie en la roca y un pie en la arena. El Señor dice, quédate con los dos pies en la arena, en la roca. No te quedes en la arena. Si todo lo que edifiques en la arena, cuando venga la primera tormenta, la casa se quiebra. No tiene fundamentos. Y como no tiene fundamentos y no va a permanecer nada, no puede hacer nada de nada, tu casita se va a desmoronar. Hoy le decía a la mañana a alguien, una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Nunca, nunca. Por eso uno se tiene que poner de acuerdo, siempre, siempre. Hay que ponerse de acuerdo. ¿A dónde vamos? Para allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, de esta manera. Pues uno tira para un lado, el otro tira para el otro. Una casa dividida nunca va a permanecer. Se desmorona, siempre. Y dice,
Yo sacrificaré. Luego dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos y me rodearán. Mire lo que dice David. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de culto. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y esto tiene relación con el culto. ¿Por qué? David era el dulce cantor de Israel. Recuerden que la profecía dice, en los postreros tiempos yo restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué era lo que pasaba en el tabernáculo de David? Había alabanza, había júbilo, había culto, había alegría, había cántico nuevo, cántico nuevo. Te alabamos, Señor, eres digno de gloria, aleluya, 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 aleluya. Le quiero dar un consejo. Cuando usted no sepa cómo hacer la alabanza en el Espíritu, solo cierre sus ojos y diga, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te exalto, Señor. Y el Señor te va a añadir nuevo cántico nuevo. Te lo va a renovar, te va a enseñar. Es como cuando uno tiene al nenito que le está enseñando a hablar y dice, decí mamá, decí mamá, decí mamá. Y un día dice, mamá. Y otro día dice, papá. Y otro día dice tío, y otro día dice abuelo, y otro día dice, y empieza a poner palabras, se les empieza a renovar el vocabulario, la alabanza en el Espíritu, el cántico nuevo es igual. Te alabo a ti, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Pastor, no me sale otra cosa, y usted dígale, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Y el Señor te lo va a ir renovando. Vos mismo lo vas a ir renovando, ¿no? El Señor lo vas a ir renovando y sale el cántico nuevo y se llena el lugar de cántico nuevo. Esto era lo que hacía David y no lo entendemos a veces. Yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Esto también es maravilloso porque a veces nos rodea el enemigo. Ustedes tienen que saber que yo entiendo, porque alguno me puede decir, pastor, es que usted no tiene ni idea las cosas que yo paso. Póngase en mis zapatos. Y yo a veces tengo ganas de decirle, ¿quiere ponerse un poquito usted en mis zapatos? Yo se los presto, cambiamos a veces un poquitito. Cambiemos, ¿cómo no? A veces a uno le parece que vive la dificultad más grande que hay en la tierra, que no tiene ganas de vivir nunca más y que el otro hermano que te puede dar un consejo es que no tiene ni idea por lo que yo estoy pasando. Y a veces usted cambia de zapatos, en los zapatos del otro, y dice, palala, ¿qué está pasando acá? Dice, no sabía. Claro, y a veces pasa. La solución a esto está en ir poniéndose cerquita de la presencia del Señor, ¿vio? Señor, estoy parado en la roca, acá estoy, rodéame, porque tu palabra dice, me rodea, me quedo calladito, tranquilo, acá estoy. Como aquel que tomó algo, ¿vio? Se fue a alguna comida, se fue a una cena, tomó una copita de vino, que no debe tomar porque tomó una copita de vino, alcoholemia solo, 0, y va a pasar por un lugar que hay control de alcoholemia. Y dígame, nunca escuchó a alguien que se puso a clamar como nunca? ¿Nunca le pasó? ¿No? Yo no tomo alcohol. Pero un día en una oportunidad me habían invitado a una cena con amigos y había tomado un vasito de cerveza. Digo, bueno, un vasito de cerveza. Claro, nunca... Y pasé por un control, hermanos, que había alcoholemia. Nunca clamé tanto en mi vida al Señor. Señor, no tomo nunca, no bebí nunca. Señor, qué mal, cómo tomé una copa de algo. Si no debía, estaba bárbaro, podía manejar, pero la realidad es que si yo tenía un control de alcoholemia en ese momento, me daba algo. Pero yo no tomo alcohol, no tomo. ¿Qué pasó ese día? Tomé una copa. Y ahí es cuando uno está en esa situación.
y clama al Señor. Señor, envía tu ejército, tus ángeles. Señor, perdón que hice... Cuando el muchacho dijo, pase, pase, yo dije... Vieron que tengo debilidad alguna. ¿Cuántos de ustedes tendrán esta debilidad y no la cuentan? Borrachos, ebrios. Si yo le hago a la salida del culto un control de alcoholemia, yo no sé cuántos de ustedes lo pasan. Y son las 8 de la noche. ¿Pasará el control de alcoholemia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Dice, rodéame, dice, y David luego dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y ahora acá le vuelvo a decir algo que usted lo sabe perfectamente. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Busca tu rostro, busquemos el rostro del Señor. Si sabemos que el que busca halla, ¿por qué no lo buscamos? Porque la carne es débil. Pero es que el apóstol Pablo era tan práctico. En un momento el apóstol Pablo, antes de decir esto del apóstol Pablo, le quiero decir, ¿ustedes vieron que hay gente que muchas veces le echa la culpa al diablo? Sabían que hay gente que le echa la culpa al diablo a todo, ¿no? Los demonios tienen la culpa de todo, Satanás tiene la culpa de todo. Yo tomé un vasito de cerveza en una comida con amigos y estaba el control de alcoholemia y fue el diablo. Le echo la culpa al diablo. Le echo la culpa a los demonios. Demonio inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús, que no me pare, que no me pare. No era el problema de los demonios. El problema era que yo había tomado una copa de cerveza. No tenía la culpa los demonios. El apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, que es lo que la iglesia del Señor, una iglesia sana, tiene que aprender a hacer. No echarle la culpa al diablo o a los demonios, echarle la culpa a la carne. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero llega un momento que la carne, hermano, la tenemos que domar. La tenemos que domar. Ay, no, es que yo digo montones de malas palabras, es porque me nacen. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Y a veces uno dice, lo tengo que dominar, lo tengo que dominar, lo tengo que dominar. Dominarlo. En un momento tienen que desaparecer. Dice, no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame a Jehová, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y acá es donde nosotros este año con Vero queremos trabajar en la enseñanza en la iglesia. No sabemos a veces cómo encarar determinadas cosas, los tiempos son tiranos, posiblemente a través de redes, otras presenciales. Yo amo las clases presenciales, di muchas veces clases presenciales y es un encanto las clases presenciales, pero hay que enseñar absolutamente todo. Hay gente que no tiene luz en un montón de áreas porque las han aprendido mal, porque se las han enseñado mal. Yo me he encontrado con creyentes de muchos años. Cuando le digo muchos años, hablo de muchos años. Y me llaman la atención determinadas cosas porque son doctrinas que no son enseñadas sanamente. Cuando una cosa no es enseñada con una correcta orientación, produce dificultades
como la que recién les decía. Le echo la culpa de todo al diablo. No, la culpa la tengo yo. Mi carne tiene el problema. No tengo dificultades para orar. No tiene la culpa el demonio. Tengo el problema yo. Me cuesta, no tengo la constancia para congregarme en la iglesia. No tiene la culpa el diablo. La tengo yo. En una oportunidad, en muchas oportunidades, vino una hermana y me dijo: pastor, yo tengo claro todos los conceptos de generosidad con Dios. Tengo claro el concepto de las ofrendas, tengo el concepto de los diezmos, pero yo le pido que usted ore por mí y ore con fe, porque yo no puedo devolver los diezmos porque, no sé, no me alcanza. Yo no tengo que orar por usted, hermana. Es usted la que tiene que comenzar a tener luz sobre esto para dejarle echar la culpa a todo el mundo y tener el correcto funcionamiento de esto. Esto pasa con mi compromiso con el Señor, pasa con mis ganas de buscar al Señor, pasa con mis ganas de leer las Escrituras, pasa con mis ganas de estudiar, pero es evidente que esto todo el tiempo hay que enseñarlo. ¿Por qué? Porque si no es como que hacemos como mi amigo que comenzaba a chamullar en la clase de geografía y comenzó a hablar del río de Berazategui, cuando era historia argentina, sobre el norte argentino. ¿Entienden lo que les digo? Es la sanata. Y está lleno a veces las iglesias de personas que viven así y tienen una teología trastocada, mal enseñada, mal aprendida, mal todo. Y nos dice: che, el evangelio es más fácil. Es más fácil. Ya casi terminando, decía David: y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces a alguno de ustedes se le levantó un testigo falso que dijo algo de vos incorrecto y falso? ¿Alguna vez le pasó a ustedes algo de esto? ¿A quién no? Testigos falsos. Che, me dijeron algo que yo no dije. ¿Cuántas veces? ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele, hermano? Duele hasta... Bueno, en esos casos uno es donde tiene que saber que nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Él es tu abogado. Él es mi abogado. No falla nuestro abogado. No falla. Señor, me han acusado de esto, han dicho esto, pero tú sabes que esto no fue así, que esto no es verdad. Qué cosa que el Señor siempre en estas situaciones nos toma y nos pone en un lugar amplio y despejado, donde no hay enemigos. No hay enemigos. Cuando el Señor es nuestro abogado, y David lo tenía claro, David lo tenía como Dios, como Padre, como abogado, como amado, lo tenía todo, lo tenía todo completo, David. Tenía todos los conceptos de Dios tan claros. Tenía claro el concepto de soberanía de Dios. Por eso decía: Jehová es mi luz, mi salvación, y terminó diciendo: en Él esperaré. Después todo lo demás, Señor, recíbeme, guárdame, poneme en tu tabernáculo, te voy a dar sacrificios de alabanza. Todo esto lo tenía tan claramente. Él en ese salmo tan precioso dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si usted analiza este versículo, se lo voy a parafrasear: hubiese yo desmayado si no creyera que pudiese ver las bondades de Dios en la tierra de los vivientes, acá en la tierra,
con vos. Que acá en la tierra, en medio de los vivientes, veré la bondad de Jehová. Hubiese yo desmayado si no creyera que en la tierra de los vivientes hubiera visto los beneficios de Jehová. Parafraseando. Yo he visto la mano de Jehová en medio de los vivientes. No tengo que esperar ir allá arriba. No tengo que esperar morirme para ver las bondades del Señor. Y tengo buenas noticias para vos. A vos te pasa exactamente lo mismo. No tenemos que esperar ir al cielo. Acá en la tierra de los vivientes lo vemos. Y termina diciendo, aguarda, aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y acá es lo que a algunos no les gusta hacer. Esfuérzate, esfuérzate. Ah, pero es que yo no venía, no es que esto ocurría así porque sí. No, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, 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 esfuérzate. Y verás la mano de Jehová. Ah, pero yo pensé que no tenía que hacer nada. Porque muchas veces el Señor dio victoria a su pueblo sin que el pueblo pelee y Dios daba la victoria. Sí, sí. Pero el 99% del pueblo tenía que salir a pelear. Cuando Moisés tenía una guerra tremenda contra, creo que eran los amalecitas, el Señor le dijo, están en pleno combate, ponete arriba de aquel monte, levantá tus manos y cuando tus manos estén arriba, Israel va a prevalecer sobre los amalecitas. Y Moisés estaba así como cualquiera. Y empezó a prevalecer Israel. Y en un momento los brazos de Moisés se cansaron. Empezaron a caer, se cansaron y empezó a prevalecer los amalecitas. Empezaron a ganarle a los de Israel. Entonces Aarón y Hur tomaron una piedra, los sentaron a Moisés en la piedra y le levantaba uno la mano de un lado y la otra de la otra. Y se quedaron así fijos, levantándole los brazos al hombre de Dios, que se había cansado. Y Dios les dio la victoria a Israel sobre los amalecitas. Esto ocurre sobre nosotros. ¿Usted cree que no se tiene que esforzar? Se tiene que esforzar. ¿Usted quiere resultados? Se va a tener que esforzar. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y termina diciendo sí, como yo dije que terminaba. Sí, espera en Jehová. Jehová es tu luz y tu salvación, y sí, espera en Jehová. Hacé de cuenta que hablé de vos y de mí. No te copies en el próximo examen, no te la lleves a diciembre, no te la lleves a marzo, no sanatees, que tu corazón pueda ser un corazón genuino, que busque a Dios y va a haber todas las respuestas en tu vida, en tu corazón, para todo lo que venga por delante. Amén. Te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos para darte honor.